¿Cómo concluye el 2023, la guerra que empezó con el ataque masivo, con el pogromo sanguinario del 7 de octubre, perpetrado por la organización terrorista Hamás en los kibutzim, aldeas agrícolas, y en un festival musical que se estaba realizando en el sur de Israel? Bueno, a esta altura se podría decir que, en términos de una guerra convencional, es el ejército israelí el que está imponiéndose. ¿Por qué? Bueno, porque jamás no ha podido detener la ofensiva, mucho menos repelerla. Es el ejército israelí el que ha ido siempre avanzando y consolidando posiciones dentro de la Franja de Gaza. Tiene en gran medida el control en el norte de la Franja de Gaza y está avanzando sobre el centro y está empezando a atacar de manera masiva el sur sin que las fuerzas de Hamás puedan detener esa ofensiva y mucho menos repelerla. Por eso, en términos de una guerra convencional, podemos decir que el ejército israelí es el que está en posición vencedora. Sin embargo, este no es un conflicto convencional. Tiene que ser mirado desde otros ángulos y lo que corresponde decir es que a esta altura de muertes y de destrucción, con el impacto que esto tiene, negativo por cierto, en la imagen de Israel ante el mundo, en la posición de Israel en el escenario internacional, que a esta altura de todas esas muertes y de tanta destrucción, Israel todavía no haya podido ni capturar ni eliminar a Yahya Sinwar y a Mohammed Deif, que son el máximo jefe político y el máximo jefe militar de Hamás en la Franja de Gaza. Bueno, señala que está lejos todavía el ejército israelí de alcanzar los objetivos que planteó Benjamin Netanyahu al iniciar la ofensiva sobre la Franja de Gaza. Ese objetivo era la eliminación total de Hamás. Bueno, si Sinwar y Deif están todavía libres y ocultos, ese objetivo no se ha alcanzado. Como que tampoco se ha diezmado de manera significativa las dos grandes milicias de la Franja de Gaza, el Esedim al-Qassem, que es el brazo armado de Hamás, y la Yihad Islámica Palestina, que es la milicia aliada de Hamás en ese territorio. Han sufrido daños, no están pudiendo contener el avance, mucho menos repelerlo, pero están lejos de haber sido diezmadas, están todavía con una cantidad de poder de fuego significativo. Y que se encuentren en esa situación, habiendo ya una cantidad de muertes civiles, incluidos miles de niños, y una cantidad de destrucción de la infraestructura civil de la Franja de Gaza tan grande e impactando tan fuerte y tan negativamente contra la imagen de Israel ante el mundo y contra la posición de Israel en el tablero internacional. Bueno, lo que se ve es que este avance, esta ofensiva de Israel, incluso si finalmente lograra el objetivo de la eliminación total de Hamás, habrá tenido contraindicaciones demasiado fuertes, habrá sido en gran medida contraproducente para Israel, ¿no? Porque hay que tener siempre en cuenta que la estrategia diseñada por Irán respecto a Israel es la estrategia de la estigmatización. Una estrategia que no está planteada en el corto plazo, está planteada en el largo plazo. Tengamos en cuenta que el cristianismo europeo empezó en la Alta Edad Media a estigmatizar a los judíos, y los pogromos contra ellos comenzaron en el siglo XIX, en el siglo XVIII y XIX, en los tiempos de Catalina la Grande en Rusia, y luego se extendieron a lo largo del siglo XIX a Europa Central y terminaron en la primera mitad del siglo XX en la Shoah, el Holocausto.
llevó 1000 años la construcción de un estigma. No está planteado a 1000 años el trabajo de estigmatizar a Israel como un Estado criminal que ha diseñado la República Islámica de Irán, pero está planteada en muchas décadas. No es un trabajo para la semana que viene, ni para el año próximo, ni para los siguientes 5 años. Está planteado en muchas décadas. Y ha diseñado este tipo de organizaciones como Hamas o como Hezbollah, que se nutren precisamente de los daños civiles y de las muertes civiles que provocan los ataques de Israel para responder los ataques terroristas que sufre Israel. La Operación Paz en Galilea en 1982, que encabezó el mismísimo general Ariel Sharon contra la OLP, que por entonces tenía su central en Beirut, en la capital libanesa, fue un éxito en términos militares, ¿no? El ejército israelí logró sacar de Beirut, logró sacar del Líbano a la cabeza de la OLP. La OLP y su líder, Yasser Arafat, tuvieron que instalarse en Túnez, ¿no? Y se llevaron a las milicias que atacaban la Alta Galilea, o sea, el norte de Israel, desde el sur del Líbano. Pero ¿cuál fue la consecuencia de la muerte y la destrucción que causó aquella operación israelí en el Líbano? Ahí nació Hezbollah. Hasta entonces, los chiitas libaneses tenían su milicia, igual que los drusos, igual que los sunitas, igual que los maronitas, que son las otras etnias del Líbano. La milicia de los chiitas era Amal, que significa esperanza. La lideraba Navid Berri, pero era una milicia de objetivos moderados que tenían que ver con la guerra civil que había estallado en el Líbano en el año 1975. Hezbollah nació en aquella operación militar que encabezó Ariel Sharon y por la cual cantó victoria porque había golpeado la cabeza de la OLP y los había expulsado a Túnez. Eso fue lo que hizo nacer a Hezbollah, uno de cuyos máximos objetivos es la destrucción total de Israel, echar a los judíos desde el Jordán hacia el mar, limpiar de judíos desde el río Jordán hasta el mar. Hasta el día de hoy están lidiando con la consecuencia de aquella operación militar que fue una respuesta israelí a los ataques de las organizaciones armadas de la OLP a la Alta Galilea, a los kibutzim, a las aldeas agrícolas, a las ciudades y pueblos del norte de Israel. Jamás está diseñado incluso para renacer de sus cenizas si fuese absolutamente destruido. No dejaría de existir por siempre, reencarnaría, está diseñado de este modo. Está diseñado para que su forma de reclutamiento a futuro se produzca precisamente a través de estas guerras con Israel. Cuando esta guerra haya terminado, los miles de muertos estarán y la destrucción estarán convirtiendo a los actuales niños o a muchos miles de los actuales niños y adolescentes de la Franja de Gaza en los yihadistas de las próximas décadas. Esta operación es la que está sirviendo para el reclutamiento de Hamás en las próximas décadas. Son los chicos de hoy, los niños de hoy, o muchos de ellos, los que, resentidos por haber perdido a sus padres, a sus hermanitos, sus hogares, su escuela, su hospital, resentidos por eso, se van a alinear, se van a involucrar con la lucha yihadista de Hamás. Así está planteada la guerra de Hamás, en esos términos. Por eso, a esta altura del conflicto, incluso estando todavía libre y oculto Yahya Sinwar y Deif, el comandante militar de Hamás, y estando el grueso de las estructuras militares, el Esedim al-Qassem y la Yihad Islámica Palestina, todavía en pie, todavía atrincherados, bueno,
es muy poco lo que ha conseguido o está demasiado lejos del objetivo que se ha planteado, que no está claro que sea realizable, Benjamín Netanyahu. Lo que está claro son las contradicciones o las contraindicaciones, lo negativo que va a generar a futuro lo que está ocurriendo hoy en la Franja de Gaza. Y eso negativo a futuro es el estigma que trabaja Irán o que diseñó Irán y que trabaja a través de sus brazos, Hamás, Hezbollah y los hutíes del Yemen.